Y una semana que estuvo marcada por los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a hablar de este tema ahora con Maximiliano Montenegro, economista. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la clave, ¿no, de estos anuncios? ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? ¿Qué es lo que han dejado y las expectativas, ¿no, a futuro? Mira, Mariana, Sergio Massa inició su gestión en el Ministerio de Economía con una serie de anuncios que lo que buscan es abordar una situación extremadamente compleja de una desconfianza muy grande en el gobierno, en la política económica, con un envío inflacionario enorme y sin reservas en el Banco Central. Y los anuncios básicamente apuntaban en dos sentidos. Por un lado, la señal de que va a haber un ajuste fiscal y un apretón monetario, es decir, que el Banco Central hasta fin de año no va a seguir financiando el déficit fiscal emitiendo pesos. Y esa señal apunta al primer problema que hay hoy en Argentina, que hay un exceso de peso, es decir, sobran los pesos en esta economía y faltan los dólares en el Banco Central. La otra pata de los anuncios fue tratar de enviar una señal de que el Banco Central de manera urgente iba a conseguir dólares para acumular en las reservas, que hoy no los tiene, y de esa manera tratar de reconstituir mínimamente la confianza sin devaluar. Yo creo que el plan que anunció Massa es un plan de emergencia total en el cual trata de evitar de entrada una devaluación del tipo de cambio oficial, es decir, trata de evitar que haya un salto brusco de ese dólar que hoy está en 133 pesos, que es el dólar de exportación e importación, porque considera que hacer una devaluación al inicio de su gestión, sin reservas, sin dólares en el Banco Central, generaría todavía más desconfianza y dispararía todavía más la inflación. Pero es muy complejo el panorama, porque para que te des una idea te doy dos datos. Uno es lo que ha pasado con las ventas de dólares del Banco Central en estos 5 primeros días de agosto. Si bien la llegada de Massa estabilizó las expectativas, envió una señal de que el dólar arriba de los 300 pesos era el dólar de desborde total, de pánico, de que puede pasar cualquier cosa y que el gobierno, así como puede ratificar el acuerdo con el fondo, puede salir Cristina a patear el tablero. Bueno, Massa, al enviar una señal clara de que se va a ratificar el acuerdo con el fondo, de que se va a hacer el ajuste fiscal, es decir, más o menos lo que había anunciado Batakis, pero con apoyo político, se despega de ese dólar disparado arriba de los 300 pesos, que era el dólar de pánico. Sin embargo, en los 5 primeros días de agosto, el Banco Central vendió 680 millones de dólares, básicamente para cubrir el pago de importaciones de energía y de combustible. Y ya había vendido 1.300 millones de dólares en julio, es decir, un Banco Central que está en rojo total, que no tiene prácticamente reservas netas, dólares disponibles, y sigue vendiendo dólares. El otro dato muy complejo es el que acaban de dar la mayoría de las consultoras privadas que releva el propio Banco Central, que están poniéndole ya un piso de 90% de la inflación este año 2022. Y ojo que nosotros venimos diciendo que un plan de estabilización en este momento es apuntar a eso, de que este año haya 90% de inflación y que no se dispare arriba del 100%. Para que te des una idea, Mariana, si ya confirma el INDEC la semana que viene que en julio la inflación fue del 8%, aún suponiendo que baje al 6% en agosto, que es difícil porque es otro mes también con mucha inflación de arrastre, y después bajando al 5% todos los meses, desde septiembre hasta fin de año, hasta diciembre, lo cual también es difícil porque en septiembre, ahora vamos a hablar, pega todo el aumento de tarifas de servicios públicos. Bueno, en ese caso cerramos el año en 90% de inflación. Todo lo que se desvíe de esto que te estoy contando, el 8% en julio y después bajar al 6% en agosto, y después bajar todos los meses de septiembre al 5% mensual hasta fin de año, es una inflación arriba del 90%, con lo cual el escenario es extremadamente complejo, y yo creo que el primer paso que dio Massa es decir, bueno, no vamos al escenario de pánico total, de los dólares disparados. Ahora está pendiente por implementar gran parte de lo que anunció.
Claro. A grandes rasgos, Maxi, ¿difieren mucho los lineamientos planteados por Massa de lo que había planteado justamente el anterior ministro cuestionado por su renuncia? Claro, vos decís, bueno, ¿para qué hicieron tanto lío si finalmente Massa lo primero que hace es ratificar el déficit fiscal de 2,5%, que era la meta inicial con el Fondo Monetario para este año, ratificar también que no se va a seguir emitiendo desde el Banco Central para financiar el Tesoro, que era el otro chaleco de fuerza que le había puesto el acuerdo con el Fondo de la Política Económica. Ya está desbordado ese límite, por eso dice Massa, de acá a fin de año no se emite más para financiar el déficit fiscal. Lo que sucede es que me parece que Massa lo que hace es toma ese programa y le da impulso político. Dice, yo lo voy a hacer cumplir. Acá había una discusión muy grande dentro del gobierno. Guzmán decía una cosa y Cristina decía todo lo contrario, que el déficit fiscal no era importante, que se podía seguir emitiendo, y había una incertidumbre enorme de si iba a prevalecer Guzmán con Alberto Fernández o Cristina. Yo creo que Massa llega empoderado por el temor de Cristina a que todo se desbande y que termine en una hiperinflación. Ese pánico de Cristina es lo que termina empoderando a Massa, y Massa dice, bueno, voy a hacer un ajuste fiscal, voy a hacer un apretón monetario, es decir, subir fuerte también la tasa de interés, que lo hizo el Banco Central la semana pasada y lo va a volver a hacer en las próximas semanas. Y es una señal de decir, bueno, la opción a esto es devaluar de manera desordenada, un salto del tipo de cambio y una inflación que se va muy arriba del 100%. ¿Qué prefieren? Y me parece que ese es el activo que tiene en este momento Massa, decir, bueno, yo voy a tener todo el poder político para poder aplicar por lo menos el ajuste fiscal, ordenar las cuentas. Está por verse si eso se va a lograr o no, ¿no? Porque es un interrogante y hay que ver, por ahora todo muy bien porque acaba de llegar y demás, pero después tenés que llevarlo a la práctica. Y el primer punto de eso, y seguramente me lo ibas a preguntar, es, bueno, la quita de subsidios que lo quieren aplicar ahora en tiempo récord y el aumento de tarifas de luz y gas. Claro, sí, ese es un punto clave también y que están muchos expectantes en cuanto a eso, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es un punto importante. Hasta ahora, volviendo a lo que vos planteabas, bueno, y Guzmán, ¿qué pasaba con Guzmán? Bueno, jamás le autorizaban en el último año una quita de subsidios rápida, por lo menos para un sector de la población, fundamentalmente orientado en Capital y Gran Buenos Aires, con aumentos tarifarios muy importantes. Al parecer, según lo que anuncia el propio Massa, esto es lo que se va a empezar a definir a partir del martes próximo, porque saben que después no hay mucho de dónde cortar, o al menos en esta coyuntura política. Es decir, Massa quiere hacer un recorte muy fuerte de subsidios y ahorrar este año por lo menos 150.000 millones de pesos en subsidios energéticos, estaban totalmente desbordados. El año que viene, dice, se podrían ahorrar otros 500.000 millones de pesos con esto, pero claro, del otro lado tenés aumento de tarifas que van a ser muy fuertes para el que le quiten totalmente el subsidio. Y después viene también una negociación política muy fuerte con gobernadores, porque claramente Massa va a avanzar sobre el recorte de transferencias a provincias, parte de la obra pública, parte de transferencias a universidades. Ahí va a crujir sin duda la negociación política dentro del Frente de Todos. Bien, bueno, interesante panorama y se abren muchas expectativas. Maxi, muchas gracias por atendernos.